Muy buenas tardes. El tema de hoy es crisis del Estado. Ojo, es la primera parte. Para ubicar el trasfondo del tema, hablamos de que el antecedente de la palabra crisis es griego y refiere a crisis de decisión, es decir, una situación que por sus características va a infligir una modificación completa de la situación natural que se esté desempeñando. Hay crisis y cambia la situación completamente. Ya no funciona de forma igual. En ese sentido, cuando hablamos de crisis del Estado, es que por la situación que se está pasando, se tiene que modificar, ya no se puede desenvolver de la misma manera. Cuando hablamos de crisis del Estado, hablamos de una crisis social. Como hemos visto en temas anteriores, la sociedad no se manda sola, sino a la sociedad se guía en base a las directrices de gobierno y administración que aplica el Estado. En ese sentido, si el Estado está en crisis, la sociedad está en crisis. Tenemos dos puntos como los más sobresalientes, una crisis jurídica y una crisis social. La crisis jurídica que estamos pasando, desgraciadamente, es muy conocido que nuestro Estado mexicano es un Estado donde la corrupción está palpable. Una crisis social también, desgraciadamente, es muy característico que nuestro Estado está en una crisis social porque tenemos una decadencia cultural. En ese sentido, dentro de la doctrina se destacan ciertas características o ciertas causas, La principal es una pérdida de confianza en la teleología del Estado. Es decir, sabemos que todos los estados tienen una teleología y una implementación de políticas encausadas a esa teleología, pero ha sido tan ineficiente que ha dado como consecuencia una pérdida de confianza. Ya no hay confianza en las políticas y directrices del Estado y tenemos una crisis pronunciada. Ahora, ¿qué tipo de sistemas tenemos aplicados en nuestro país? Aquí también, entre un paréntesis, tenemos un problema grave porque los sistemas políticos que hemos implementado en nuestro país siempre han sido de importación. No tenemos sistemas característicos por nuestras condiciones como sociedad. No, nos copiamos de alguien más y queremos aplicarlo y pues es como poner esa ropa que no te queda. Te queda de más o te queda de menos. Entonces hace verte mal. Es la misma situación. El sistema que nosotros hemos aplicado es un sistema de Estado de Derecho liberal burgués, que es principalmente donde el Estado se somete y está al pleno servicio del individuo. Es su principal teleología, a la orden del individuo. Ojo, del individuo, no del bien público. Esa es la primera situación que se empieza a tener una afectación. Entonces, vamos a ver. Hay ciertas características doctrinarias muy sobresalientes del Estado liberal burgués. Para empezar, tenemos que hay una constitución que hace valer ciertas prerrogativas muy importantes en todo el territorio. Luego tenemos como segunda característica un equilibrio del poder. Como me caen mal los anuncios, perdón, disculpen mi distracción. El equilibrio del poder, las características propias de este sistema es que hay un equilibrio del poder para que no se llegue a ciertas arbitrariedades o a ciertas deformaciones en cuanto al manejo del poder. Entonces hay un equilibrio. Ya sabemos que aquí pues, es característico también dividir en tres poderes. También tenemos
Como tercera característica, que es un gobierno representativo. Hay una garantía de que todos los que están en este estado van a ser representados bajo cierto ordenamiento, bajo cierta figura de órgano público, pero va a haber una representatividad. Cuarta característica, legalidad jurídica, muy importante. Quinta característica, tiene que haber ciertas garantías individuales que, como su nombre lo indica, tienen que estar garantizadas para que estemos hablando de este sistema. Y por último, el principio de la legalidad. Si el Estado se sale del marco legal, entonces tiene que haber ciertos mecanismos, ciertos recursos para encauzar al Estado en donde se le debe de estar, donde se debe de componer, donde se debe de desenvolver. Esas son las características más sobresalientes. ¿Cuál es la crítica? Porque se escucha muy bonito. A todos, yo creo que a todos en su mayoría, al momento de escuchar estas características, estés en el estado que estés, se oye muy bien. El problema no es un problema de forma, sino de fondo. La crítica del liberalismo. Y de aquí empezamos. El problema es que estás enclaustrando al Estado, por no decir la palabra, esclavizando al Estado en su teleología, para someterse al cumplimiento de sus principales características, de manera que el Estado ya no se puede desenvolver y hay un repliegue del Estado en su afán de garantizar todo esto. Y entonces la sociedad, la población, en esta libertad, en este liberalismo, empieza a desenvolverse como él quiere y empieza a iniciar una especie de ley de la jungla agresiva, completamente libre, donde, como es característico, una ley de la naturaleza de seres irracionales, donde el más fuerte se impone sobre el más débil. No una ley natural, porque recuerda que es la ley natural de los seres racionales es otra, pero de los seres irracionales, tengo un pequeño corderito, tengo un lobo, es más fuerte, necesita comer, lo va a despedazar, y no implica que el lobo sea malo. Es una característica de la ley de la naturaleza de los seres irracionales. Que nosotros somos racionales, bueno, es otro tema, o se supone. Aquí el punto es que en esa libertad completa, la sociedad se empieza a manejar como ella quiere y empieza el empoderamiento de los grupos o individuos acomodados y empieza la explotación sobre los sectores vulnerables, los cuales, por sus características de vulnerabilidad, pues no les queda más que someterse. Esta situación, ¿cómo se presenta en la cuestión real? Me reservo para el siguiente capítulo del tema de la crisis del Estado, la crisis que se está presentando en nuestro país y va para ponerse peor. Y también es muy pronunciado en muchos otros estados, principalmente toda Latinoamérica, que tiene las mismas características y tenemos los mismos problemas. Pero bien, hasta aquí la vamos a dejar. En el siguiente capítulo cargaré el análisis profundo de este empoderamiento y de esta afectación a los sectores vulnerables, principalmente la población en su mayor extensión. Bien, apóyame dándole like al video si consideras que la información te es útil. Comparte también, dale click en la campanita para que estés al pendiente de todo el demás contenido que se publique. Recuerda que esto es con la finalidad
de cultivarnos jurídicamente y en este caso doctrinariamente con un enfoque para buenas políticas. Necesitamos contribuir con nuevos conocimientos doctrinarios que ya tenemos para, como menciona Octavio Paz, para poder criticar. Pero para poder criticar tengo que conocer. Y una vez que conozco, critico y evoluciono. Para eso son estos videos. Bien, es todo por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.